Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sabéis, el tema de hoy creo que era algo así como el protestantismo comparado a partir de la obra de Jaime Balmes, obra importantísima de la cual hablaremos. A ver, en primer lugar, dado que la obra de Jaime Balmes no tiene una intención teológica, es decir, no hace una argumentación doctrinal sobre las tesis de Lutero y que luego se irían desarrollando y multiplicando casi ad infinitum en la multitud de sectas, sino que él lo que viene a hacer, como explicaré, es a responder brevemente a una cuestión que cruza de algún modo toda la modernidad y que ha constituido una tesis de confrontación con la tradición de la Iglesia católica y su influencia en la civilización occidental en comparación con el protestantismo. Y ahora iremos situando esta cuestión. Si os parece, dicho esto, la intención de Jaime Balmes no es teológica, pero yo creo que algo tendré que decir de teología para situar los puntos de partida que Jaime Balmes en su obra quiere contrarrestar. En segundo lugar, haré un recorrido muy rápido por los aspectos, diríamos, generales de la obra de Jaime Balmes. Y luego me detendré en algunos aspectos esenciales para entender el verdadero calado de esta obra. Bueno, vamos a empezar, si queréis, pues yo os digo algunos aspectos teológicos y filosóficos fundamentales del protestantismo que Jaime Balmes presupone a lo largo de su obra, pero que él, tal como he dicho, no va a discutir teológicamente, sino solo ver sus consecuencias en orden a la civilización, es decir, su resultado en la historia para construir una civilización cristiana, en este caso la civilización europea. Bueno, estos principios, yo voy a detenerme especialmente en dos, que luego están interrelacionados entre ellos, ¿no? El primer principio, del cual yo creo que todos tienen más o menos noción, es la libre interpretación. La libre interpretación de las Escrituras, y esto lleva consiguientemente a la disolución de todas las mediaciones. Nosotros sabemos por nuestra fe que Cristo eligió expresamente a Pedro y a los sucesores de Pedro para que, ayudados con el Espíritu Santo, fueran los mediadores ordinarios de la acción salvadora de Cristo en la historia. Cristo salva la historia por su pasión, muerte y resurrección a través de la Iglesia. Luego, Dios, naturalmente, por eso es Dios, se reserva formas extraordinarias de actuar en la historia, como lo hizo. Tantas veces aparece en el Antiguo Testamento y tantas veces se ha visto milagrosamente a lo largo de la historia, porque para eso Dios es Dios. Pero Dios es tan, digamos así, tan sencillo que ha elegido medios sencillos para salvar al género humano. Y este medio sencillo es la Iglesia, que está hecha por gente sencilla, con asistencia del Espíritu Santo, son los mediadores de la gracia. Claro, la mediación de la gracia significa que la Iglesia es portadora de aquello que salva al hombre, en primer lugar por los sacramentos y en segundo lugar porque es fiel portadora de una tradición. Tradición quiere decir tradere, traer. La Iglesia trae aquello que dice San Juan, ¿no? Lo que hemos visto y oído del Verbo de la vida. Transmitimos esto, la acción del Espíritu Santo a través de la Iglesia, lo que la Iglesia va viviendo como descubrimiento constante del misterio de la salvación, nos es traído y la Iglesia simplemente lo lleva al mundo. Por tanto, al desaparecer la mediación, porque el hombre se relaciona directamente con Dios, la Iglesia pierde su razón de ser. Entonces la Iglesia se convierte en una mera asamblea. Esto, desgraciadamente, ha penetrado en muchos ambientes católicos, que creen que la Iglesia es simplemente, tomando para sí el modelo de lo que son las naciones y los pueblos modernos, que son el resultado de un acto de voluntad, pues resulta ser que la Iglesia es los que quieren ser y se sienten pueblo de Dios.
Por lo tanto, lo importante es la asamblea. Esto es protestante, esto no es católico. Lo católico, lo fundamental, es el sacrificio de Cristo. Por eso los sacerdotes tradicionalmente pueden celebrar la misa solos, porque lo que vale es el sacrificio, no la asamblea. La asamblea es quien recibe, pero la Iglesia no es la asamblea. Es el pueblo de Dios en un sentido salvífico y sobrenatural, pero no en un sentido histórico-democrático, digamos, ¿no? Para liderar nuestra vida tenemos que ser capaces de pensar. El punto de partida es el viaje del héroe. El objetivo no es ni escribir bien, ni escribir bonito, sino escribir para mirarte, para que te hagas preguntas. Estamos aquí con una misión y tenemos la responsabilidad de cumplirla. La vida de un hombre consta de un solo momento, el momento en que sabe definitivamente quién es. ¿A qué estoy yo llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces, claro, al desaparecer estas mediaciones, los sacramentos quedan prácticamente diluidos. No vamos a explicar cuáles sí, cuáles no, están en la doctrina luterana, pero sí que sabemos que la tradición y la mediación como portadora de la gracia en el mundo protestante desaparece. Esto tuvo extraordinarias consecuencias, no solo teológicas, sino históricas. Y es que vimos cómo en el mundo protestante, y esto es una cosa a la que Jaime Balmes alude, se desarrollan formas de poder despótico, porque son los príncipes los que asumen la potestad religiosa en sus propios dominios. Y esto naturalmente ha abocado en el mundo protestante una tendencia claramente, diríamos, lo más suave sería el absolutismo, y a continuación hablaríamos de todas las formas de totalitarismo, que sabemos que doctrinalmente han nacido todas en el seno de la cultura protestante. El totalitarismo nazi, el totalitarismo democrático, el totalitarismo comunista y marxista han nacido en el seno de la cultura protestante. No digo en el seno de la religión, pero sí es cierto que una religión genera un modo cultural, un modo social, que es en lo que Jaime Balmes quiere incidir. Cómo ha sido la Iglesia Católica la que ha construido realmente la civilización occidental. Destruidas las mediaciones, la tradición se diluye y la Iglesia como portadora de la gracia queda reducida a una mera asamblea de los creyentes que simplemente con la presencia de un pastor que no está investido con una gracia especial porque el sacerdocio desaparece en el mundo luterano, no hay sacerdocio, como no hay votos religiosos, pues simplemente se convierte en un predicador de la palabra. En segundo lugar, un aspecto fundamental también de la doctrina luterana que Jaime Balmes contrarrestará indirectamente considerando sus consecuencias negativas. Es la siguiente. Según la tradición católica, la tradición de toda la vida, el pecado original hiere, degrada y desordena, pero no destruye la condición y la naturaleza humana. Es decir, el hombre sigue participando de esta condición extraordinaria que Dios le confirió en el momento de la creación, pero está herida. Por tanto, nuestro entendimiento pues es más proclive al error y a la ignorancia, nuestra voluntad es más débil, nuestra libertad titubea, nuestra conciencia flojea, las tentaciones penetran con mayor facilidad en nuestra alma, consiguientemente necesitamos de la ayuda de la gracia, pero siempre nuestra libertad, nuestra razón, nuestra condición natural está al servicio de la obra de la gracia en nosotros. No es solo la fe, solo la gracia la que salva, sino que es también la cooperación de nuestra libertad, nuestra voluntad, levantándonos cada vez que pecamos. No existe el sacramento de la penitencia en la confesión luterana, no existe la absolución de las culpas sacramentalmente. Simplemente el hombre está completamente herido y destruido por el pecado original. Esta es la novedad. En la doctrina luterana, la naturaleza humana está destruida. No hay nada que hacer con el hombre, nada. No se le puede decir levántate y anda, tus pecados te son perdonados. No se puede decir. ¿Por qué? Porque del hombre no se puede esperar nada. Entonces, ¿qué ha de hacer el hombre? Salvarse solo por la fe. Sus obras no cuentan, porque en el fondo sus obras, que están originadas por una
naturaleza destruida, corrompida, degenerada por el pecado original. ¿Qué se puede esperar de la condición y naturaleza del hombre? Nada. Es curioso cómo, por ejemplo, cuando antes aludía al desarrollo de formas despóticas en el seno del mundo protestante, Hobbes, que está escribiendo en esta Inglaterra de las guerras civiles entre el absolutismo monárquico, el parlamento de cariz marcadamente calvinista, hasta que Inglaterra no sabía al final qué iba a ser, porque el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia de Roma, pero su doctrina era católica. O sea, Enrique VIII, cuando ejecutaba a los protestantes, los quemaba por herejes, no admitía el protestantismo en su reino. Y a los católicos, como obedecían al Papa, que es un jefe de Estado ajeno a la corona, a los católicos los ahorcaba por alta traición, quedando claro que el jefe de la Iglesia de Inglaterra, en lo espiritual, que es católico, y en lo jerárquico, en el orden de la vida eclesial, pues es Iglesia anglicana. Luego, naturalmente, con el triunfo del Parlamento fue introduciéndose el calvinismo en Inglaterra, hasta que finalmente, la Iglesia de Inglaterra convive con dos tendencias, una aparentemente filocatólica, al final muchos ingleses se pasan al seno de la Iglesia católica, y otros que son de raíz más claramente calvinista, de donde han salido muchas sectas. Luego en los Estados Unidos han continuado multiplicándose ad infinitum con grandes variaciones doctrinales, ¿no? O sea, esta idea de que la naturaleza humana está completamente destruida. Consiguientemente, no podemos confiar ni en la razón ni en la voluntad para la edificación de una sociedad sana y santa. No se puede. Consiguientemente, de aquí vendrá progresivamente el desprecio de la razón. Lutero llama a la razón prostituta. Bueno, yo creo estos dos aspectos, ¿no? La libre interpretación, la disolución de las mediaciones, por tanto, de la Iglesia como portadora de la gracia salvadora y de la tradición. Esto desaparece en el seno del protestantismo. Y en segundo lugar, esta idea completamente negativa sobre la naturaleza humana. Perdón, que me he quedado antes con la nota a pie de página por acabar. Hobbes, cuando dice el hombre es un lobo para el hombre, por eso el hombre debe entregar toda su libertad a un poder despótico que lo gobierne. Esto es una falta absoluta de confianza en la capacidad del hombre para, con su libertad, contribuir al bien común. Cosa que, en cambio, en la doctrina católica es algo muy querido. El hombre, con su libertad, debe contribuir al bien común. Bueno, aquí tenemos dos puntos que van a estar como subyacentes en todo aquello que Jaime Balmes va a intentar condenar. Y ahora vamos a bajar un poco a Jaime Balmes, porque es un gran desconocido, siendo seguramente, junto con Donoso Cortés, el pensador español más importante del siglo XIX, y además traducido a casi todas las lenguas cultas del mundo, lo cual sorprende mucho que aquí, no sé, aún le mantienen la calle, y en muchos pueblos está la calle de Jaime Balmes, no sabemos si por catalá o por lo que dijo, porque por lo que dijo me parece que hay muchos que no lo apreciarían mucho. Bueno, vamos a hablar de Jaime Balmes. Vivió solo 38 años, 38 años, dejó una obra escrita magnífica y fue un personaje de una gran influencia en su tiempo. Jaime Balmes, sacerdote de la diócesis de Vic, de familia menestral, artesana, sus padres eran artesanos de la piel, se formó en el seminario de Vic y en la Universidad de Cervera, doctorándose en teología el año 1834. Estamos en esta época convulsa de las revoluciones liberales, las guerras carlistas, las luchas intestinas en el seno mismo del liberalismo, ¿no? Conservadores, moderados, progresistas, radicales. Balmes vio con claridad el conflicto entre la revolución y la tradición. Y la emergencia de una nueva época, caracterizada por el triunfo progresivo en lo cultural, en lo social y en lo político de las consecuencias de la doctrina protestante. El protestantismo es lo que está triunfando, está triunfando, no como confesión, porque la gente no dice que es protestante, pero su esquema mental, su forma de juzgar la vida social, es profundamente deudora de tesis protestantes sin saberlo. Entonces Jaime Balmes tiene una profunda conciencia de esto
y escribe una obra que es respuesta a otra obra. Ahora lo iré mencionando. Esta obra se llama El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Se publicó entre el año 1842 y el año 1844. Jaime Balmes murió el año 1848, el año de la Revolución, cuando el socialismo irrumpe en la escena europea. Tuvo inmediata repercusión internacional. En francés casi se publica al mismo tiempo que la edición española, y como el francés era una lengua muy habitual, ya se difundió por toda Europa. Se tradujo también en inglés, para Gran Bretaña y Estados Unidos, en italiano, con múltiples ediciones, en alemán, en checo, en polaco, en húngaro y en portugués. Pensemos que el ensayo de Donoso Cortés es del año 1851. Digamos que son los dos gigantes del pensamiento católico español. En primera línea con los grandes pensadores europeos de su época. Aunque con el mismo fin, Balmes es más sociólogo y filósofo de la historia. Donoso, en cambio, prefiere un enfoque más metafísico, más teológico, más providencialista, y escriben con un ánimo distinto. Balmes es más sereno y racional. Donoso Cortés escribe con el fervor casi místico del converso, elevado a una mirada muy sobrenatural de la historia. Y ahora concretemos esta obra de Balmes, El protestantismo comparado. La obra de Balmes es respuesta a otra obra, que en su época tuvo bastante difusión. Esta obra, recogida por Guizot. Guizot era el primer ministro de este gobierno nacido de la Revolución de 1830, llaman la Revolución Gloriosa en Francia, que instauró el régimen de la monarquía de Orleans, la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans, que duraría hasta 1848, apenas 18 años. Es aquello de enriqueceos, es el rey burgués. Es el triunfo del liberalismo doctrinario en Francia, que duró nada, porque en su seno ya contenía su propia destrucción con lo que sería la manifestación del socialismo y del comunismo. Bueno, vayamos a la tesis de Guizot. Guizot, primer ministro del rey Luis Felipe de Orleans, que es la rama segunda de los Borbones, la formula en su obra Historia de la civilización en Europa, que es parte de un curso que él dictó en la Sorbona entre el año 1828 y el año 1832, titulado Curso de Historia Moderna. Para Guizot, y esta es la tesis fundamental, para Guizot, el protestantismo ha sido el motor de la libertad y del progreso en Europa. Esta es la tesis fundamental. Contra lo cual va a escribir Jaime Balmes. Dice, esto no es en absoluto cierto. Menéndez y Pelayo dice de esta obra, de la obra de Guizot, dice lo siguiente en un congreso internacional de apologética, el año 1910, dice esto: el que por espíritu sectario o por estrechez de criterio pretendió borrar de la historia de la civilización europea el nombre de España, no parecía muy calificado para ser maestro de españoles, y sin embargo aconteció todo lo contrario. Comillas, luego seguiré. Lo digo esto porque, como ustedes saben, toda la historia de la Europa moderna es una historia sin España. La han contado fundamentalmente los protestantes ingleses. La gran historiografía de Oxford, el diccionario Larousse, la enciclopedia británica, la mayoría de grandes tesis interpretativas de la historia contemporánea y moderna. España es una cosa absolutamente anecdótica que, gracias a Dios, está superada, ha desaparecido del teatro de la historia, no aportó nada valioso y por eso no hablamos de España, hablamos siempre de Inglaterra, hablamos del papel de Francia y la Ilustración, hablamos de la filosofía alemana, pero para nada se habla de España como un protagonista nuclear de la historia de la humanidad, no de Europa, no, de la historia de la humanidad en todos los tiempos, hasta que la misma España, como va a decir el mismo Menéndez y Pelayo en este discurso, abro comillas, ese primer curso de historia de la civilización, que hoy nos parece el más endeble de los libros de Guizot,
y el que menos manifiesta sus altas dotes de investigador crítico fue en algún tiempo el Alcorán de nuestros publicistas y hombres de Estado. O sea que el mismo Menéndez y Pelayo está poniendo al descubierto que los que en España se han autodenominado a sí mismos innovadores, modernos, lo que llamaríamos los progresistas, ¿no? Nosotros somos progres. No queremos ser como estos españoles antiguos de la Inquisición, de los conquistadores y de la tumba del Cid. Estas cosas nosotros no. Somos modernos, queremos ser europeos. Entonces, dice Marcelino Menéndez y Pelayo, dice, fíjate, todos los grandes gobernantes de la España contemporánea son deudores de las tesis de Guizot. Esto quiere decir que de algún modo Balmes está anunciando lo que Menéndez y Pelayo ya vio 50 o 60 años más tarde, y es que la cultura sociológica, política e histórica en España se ha vuelto de raíz protestante, porque nuestros gobernantes, y siempre son las élites las que marcan la dirección por la cual va a desarrollarse la construcción de una identidad colectiva, estas élites se han vuelto cultural y sociológicamente protestantes, aunque luego van a misa, comulgan y se dicen católicos. El mismo Guizot aludirá a la obra de Balmes en su 6ª edición, al afirmar que su obra ha sido contestada por 3 celosos y honorables defensores de la Iglesia Católica. Y se refiere de estos 3, uno es Donoso, otro es Balmes y otro que es Gorini, un italiano. Bien, aquí tenemos pues la idea fundamental de la obra de Balmes. Dice, sigo citando a Menéndez y Pelayo en este discurso en la sesión de clausura del Congreso Internacional de Apologética, el año 1910, dice esto, por ejemplo, dice, su plan, dice comillas, no estudiaba el protestantismo en su esencia dogmática, ni en la variedad de sus confesiones, sino en su influjo social. Leo más abajo. Se convirtió en uno de los más excelentes tratados de filosofía de la historia que con criterio católico se han escrito. Por tanto, comillas, algún momento u otro esto se ha de leer, porque es muy interesante y muy sugerente. Comillas, el adversario que verdaderamente combate Balmes en aquel libro, sin salir del campo de la historia, es la escuela ecléctica, y su expresión más concreta en el doctrinarismo político que se había enseñoreado de las inteligencias más cultivadas de España. O sea, Menéndez y Pelayo en este sentido es continuador espiritual y moral, intelectual, del pensamiento de Jaime Balmes. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es esto de la escuela ecléctica? Estos son los liberales que piensan lo siguiente. Hay una minoría que ha entendido que la historia avanza necesariamente, esto es protestante, el destino. El destino de la historia es el triunfo de la libertad y la democracia. Esto es protestante. El destino, la creencia en el destino. ¿Ya? Entonces, como nosotros lo hemos entendido, somos la inteligencia que hemos de regir a los pueblos. De ahí la idea del liberalismo doctrinario o del moderantismo, del voto censatario. ¿Quién puede votar? Solo una minoría. ¿Y esta minoría quiénes son? Los ricos, porque se entiende que la inteligencia, el desarrollo económico y la capacidad para gobernar los pueblos van de la mano. Por eso solo pueden votar los ricos, y los ricos pueden dirigir los pueblos, porque en ellos la providencia manifiesta un don extraordinario, que es el de la inteligencia, el de la riqueza, y han de asumir la conciencia de que dirigen los pueblos hacia la democracia y la libertad, que es el final de la historia. Esto lo hemos tenido hace muy poco. La idea norteamericana, fundacional de los Estados Unidos, de la cual muy especialmente el Partido Demócrata es su gran portavoz, más incluso que el Partido Republicano, es que la misión de los Estados Unidos es difundir y llevar a la humanidad entera al estadio definitivo de la democracia y la libertad. Por eso, en tiempo de Obama, todas las primaveras árabes, ha caído el comunismo, ahora ya está claro, estamos en un estadio nuevo de la historia. ¿Qué es lo que ahora hemos de hacer? Estos dictadores que servían a nuestros intereses para refrenar el comunismo en ciertas zonas del mundo árabe,
Ahora hemos de permitir que caigan para que emerja la llamada de la providencia, es decir, del destino histórico, no de la conciencia humana, del destino histórico hacia la libertad y la democracia. Y así ha acabado toda la primavera árabe, en el triunfo del islamismo radical, porque es evidente que estos pueblos, para llegar a la democracia y para llegar a la libertad, como dice Jaime Balmes, hubieran necesitado siglos de Edad Media y de acción civilizadora de la Iglesia Católica. Como no lo han tenido, no pueden llegar a crear sociedades libres. Bueno, ya establezco aquí una cierta diferencia de las tesis herederas del protestantismo y de las tesis herederas de la idea de que solo la Iglesia Católica es capaz de civilizar a los pueblos. El protestantismo, por lo tanto, es una respuesta a la interpretación de la historia presentada por Guizot y es una defensa del modo católico frente a las tesis liberales del progreso, que conduce necesariamente al triunfo de la democracia y de la burguesía liberal. Un aspecto que trata Balmes en su obra, la idea del progreso. La idea del progreso, de la cual ya he anunciado algo, consideran tanto Guizot como Balmes, hombre, la bondad del progreso, a quien no le gusta, ¿no? Que venzamos las enfermedades, que consigamos multiplicar la producción de alimentos, que consigamos mejoras técnicas, porque además es un mandato bíblico, creced, multiplicaos, dominad, señoread la tierra, ponedla al servicio del plan de Dios, para que el hombre alcance su plenitud. Faltaría más. ¿Quién es enemigo del progreso? No vamos a coger los teléfonos y tirarlos por la borda y volvernos todos a la selva, porque nos parece que así en contacto con la naturaleza vamos a ser más puros. Esto es una tesis que también tuvo sus seguidores en el siglo XVIII y que hoy con ciertas formas de ecologismo y vegetarianismo, no sé, estas cosas así modernas, ¿no? Pues tiene su continuidad en este naturalismo que niega que el hombre esté llamado realmente a dominar la tierra. Más bien lo consideran que el hombre es el cáncer de la tierra. Bueno, pues ambos autores sí que consideran que el progreso es un bien. En esto coinciden. Ahora ve aquí una diferencia notable. Guizot pertenece a la escuela liberal y, por lo tanto, Guizot, que es en cierto modo hegeliano, defiende que el conflicto es el motor de la historia. Por eso todos son partidarios de la revolución, porque es la revolución la que cambia a los pueblos. La Iglesia nunca revolucionó a los pueblos, sino que los fue transformando interiormente por la transformación de sus almas, sus costumbres, su orden político, su conciencia, su orden social. Pero aquí no. Guizot, que es deudor de Hegel, cree que el conflicto es el motor de la historia. Claro, esta idea lo que hace es presagiar el marxismo. O sea, por una parte, él como liberal defiende la revolución liberal contra una sociedad pues aristocrática, señorial, llamémosle incluso absolutista o feudal. Por la revolución triunfa la burguesía. Hombre, pues ahora, ¿por qué no? Por la revolución va a triunfar la clase proletaria. Por lo tanto, el liberalismo contiene en germen la idea de la revolución comunista, que es lo que va a rebasar precisamente el año 1848 en Francia, va a rebasar y arrasar con este régimen burgués liberal de la monarquía de Luis Felipe. Es la lucha de clases lo que hace progresar la historia. Bueno, para Guizot, pues es un providencialista en este sentido de que el destino conduce la historia. No la conciencia y la libertad del hombre, no la acción civilizadora, sino el destino. Es una fuerza del destino. Esto es una cosa muy romántica y es muy poco católica y muy poco cristiana. El destino lleva al triunfo de la burguesía por la revolución y solo la burguesía, es decir, la inteligencia, lo ha entendido, que ellos deben ser los protagonistas de la historia. La democracia, hemos dicho, pues es el fin de la historia. Es un determinismo bajo bandera de libertad. Somos portadores de la libertad, pero estamos mandados por una determinación histórica, con lo cual ya me dirán la libertad en qué consiste. El portador de esta bandera es la élite que lleva a cabo la revolución desde arriba. Suena todo esto, ¿no?, de la revolución desde arriba, que han intentado siempre todos los revolucionarios, no cambiar el alma de las gentes. Por eso, siempre han buscado dominar el Estado. En cambio, la Iglesia siempre ha buscado hacerse con el alma de las gentes. Y esto es lo que civiliza un pueblo.
es penetrar el alma de las gentes. Por eso, los que han conquistado el Estado, cuando lo han entendido y han querido suplantar a la Iglesia, ¿qué han hecho? Usar de la propaganda y de la escuela para cambiar el alma de los niños y hacer que los niños piensen como quiere el poder. Y esto, Spinoza ya lo decía en el siglo XVII, la democracia es el sistema más absoluto de todos los sistemas que existen, porque en la democracia se consigue que la gente, el pueblo, quiera lo que ama el tirano. En cambio, en los despotismos, el tirano obliga al pueblo sin que el pueblo ame lo que ama el tirano. En cambio, la democracia sí que consigue. Y esto lo ha descubierto, las formas civilizadoras de la revolución funcionan así. Somos una élite, el partido, somos la inteligencia de la sociedad, conquistamos el poder por la revolución, conquistamos el Estado, conquistamos por el partido y la lucha de clases y la revolución conquistamos el Estado comunista y desde ahí hacemos la revolución desde arriba que consiste en cambiar el alma de las gentes. Vamos cambiando el alma de las gentes porque en el fondo es una pseudo-iglesia y es un pseudo-mesianismo que no libera el alma de las gentes, sino que lo somete a los intereses ideológicos y programáticos de un Estado que se cree providencia y dueño del destino de las gentes. Por eso puede disponer de la vida de sus súbditos como le apetezca, porque es dueño de cuerpos y de almas. Y en cambio, en la civilización católica que Balmes defiende, pues es esto que sale en El alcalde de Zalamea, ¿no? Cuando el alcalde le planta cara al rey Felipe II, delante de su nieto Felipe IV, que está ahí en el palco real presenciando este drama. Entonces el alcalde de Zalamea le planta cara al abuelo del ahí presente y le dice: vida y hacienda al rey has de dar, pero la honra es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Y en esto consiste el núcleo de la civilización católica, conseguir que el hombre tenga una alta conciencia de la acción de Dios en su alma, con lo cual la vida de la familia, la vida de las sociedades, la vida de los pueblos se ordena hacia el bien, desde abajo hacia arriba, porque Cristo ha venido a salvar lo que está más abajo, no a estos que se engríen y se quedan muy arriba creyendo que son los portadores de un destino histórico. Pues suena todo esto, ¿no? Para Jaime Balmes el progreso es algo completamente distinto y no conduce inevitablemente a la democracia. Progresar es mejorar, es perfeccionar, es decir, es avanzar en el orden del bien y de la verdad. Escuchémosle en su escrito sobre la situación de España. Dice así: progresar, dice Jaime Balmes, es marchar hacia adelante, y si esto se ha de aplicar a la sociedad en sentido razonable, solo puede significar marchar hacia la perfección. Es decir, cierro comillas, yo puedo ser más rico, tener más títulos académicos, ser política y socialmente más influyente, tener premios Goya y premios todos estos que se quieran dar, y medallas hasta, Dios me perdone usar su nombre, de Isabel la Católica, porque hoy se la dan a cualquiera, y ser cada vez una persona más inmoral. ¿Ha progresado? Hombre, pues claro, ha progresado. Pues para Jaime Balmes no. En sentido católico no ha progresado. El progreso solo puede ser en orden a la virtud y solo puede ser en orden a la perfección humana y a la santidad, ¿no? Cuando la sociedad, abro comillas, se perfecciona, progresa. Se perfecciona, es más sana. Sociedad sana, ama la familia, ama la virtud, ama el trabajo, honra a su prójimo, está orgulloso de sus padres y del esfuerzo que han hecho para hacerte subir a ti un peldaño más en el orden de la perfección, del progreso intelectual y moral. Pues ahí, cuando la sociedad se perfecciona, progresa. Cuando pierde su perfección, retrograda. Hoy en día, esto está escrito hace 150 o més, ¿no? Hoy se pregunta a la gente, ¿vamos adelante o vamos atrás? En tiempo de la inteligencia artificial, todo el mundo dice vamos a peor. Entonces, ¿qué es el progreso social? ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido es la conciencia de en qué consiste la perfección humana. La perfección humana no es el desarrollo material. Es lo que dice, retrograda. Para saber si hay progreso o no, dice Jaime Balmes, toda la cuestión está en si hay nueva perfección o no. Desde el momento en que las puertas de las casas están cerradas y las agencias de seguridad y los mercenarios que cuidan hasta de lugares públicos han de estar por todas partes porque no hay seguridad en las calles, pues ya me dirán ustedes que es perfección social.
Aunque la palabra progreso suele tomarse por algunos como sinónima de tendencia democrática, hoy en día esto sigue así. Para ser esto admisible, sería necesario probar que las leyes e instituciones son tanto más perfectas cuanto más democráticas, y que la perfección de la sociedad consiste en el absoluto predominio de la democracia. O sea, hemos democratizado la escuela, haciendo que haya consejos escolares que eligen directores con consenso de profesores, alumnos y papás que se meten en los colegios a mangonear. Y alumnos que se creen muy importantes porque pueden decidir si ese profesor lo seguimos contratando o no, porque me gusta o me suspende mucho. ¿Entienden esto, verdad? Esto es muy democrático, hemos democratizado la escuela. Gracias a Dios, en España todos tenemos una alta conciencia que el sistema educativo español, gracias a Dios y a su democratización, es de los mejores del mundo, ¿verdad que sí? Estamos todos muy orgullosos de los éxitos educativos del sistema. El otro día iba en el autobús. Me quedé horrorizado y estuve pensando si se lo decía o no se lo decía a los profesores. Un atajo de adolescentes llenaban el autobús, gritando, poniéndose de pie sobre los asientos, con sus móviles escuchando su música a tope. Y yo buscaba si entre las gentes había alguien que pudiera ser sus profesores, simplemente para estudiar sus caras. Y no los detectaba. Y entonces veía dos tipos que estaban apoyados al lado de la puerta. Uno de ellos llevaba todo esto rapado, iba lleno de tatuajes en las manos, piercings por doquier y vestido de una forma muy atribularia. Bueno, y entonces yo digo, bueno, no sé, ¿qué gente más rara va en este autobús y quién serán los profes? Y de repente allí pasó algo que desbordó incluso mucho más la situación. Y por primera vez estos dos, había dos así, se pusieron a gritarles, pero no conseguían hacer que callaran porque no tenían ningún tipo de autoridad. Ningún tipo de autoridad. La gente estaba profundamente escandalizada. Y uno dice, ¿veis? Cada vez la educación hace que los hombres sean mejores, más respetuosos, más dignos, más, aunque no se lleve la palabra hoy en día, más educados, tengan mayor urbanidad, más consideración del otro. Los chicos se levantaban para ceder el asiento a las personas mayores que iban a trabajar, muy educados, procuraban no molestar, ¿verdad? Gracias a un sistema educativo que ha invertido dinero en España como nunca se había invertido dinero en España. Ahora, eso sí, los colegios son más democráticos. Abro comillas. Que la perfección de la sociedad consiste en el absoluto predominio de la democracia, proposición insostenible, porque con la historia y la filosofía se puede demostrar que no existe tal dependencia ni enlace, y que según las circunstancias podrá la perfección de la sociedad exigir, con respecto al elemento democrático, ahora un sistema de restricción y después quizá un sistema de ensanche, es decir, un sistema más autoritario o un sistema más participativo y llamémosle más democrático, ¿no? Esto sucedió en los años de la transición política en España. Lo que la hizo posible es que era una sociedad sana, amante de su familia, honrada de su trabajo, deseosa de tener un mayor protagonismo en la vida social y tantas cosas como aquella sociedad deseó, que no iban en absoluto por la línea de tener compañías mercenarias de seguridad que nos protegieran, y una sensación constante de que solo mediante cámaras, es decir, un sistema, diríamos, autoritario de otra forma. Bueno, pues como si la democracia fuera el sumum que va a hacer buenos a los pueblos. Más bien es al revés. Cuando los pueblos son buenos, la libertad se impone. Por eso dice Jaime Balmes, la Iglesia hizo buenos a los pueblos estaban capacitados para la libertad. ¿Qué pasó? Que vino el protestantismo a romper esa natural evolución. Vino el protestantismo a romper esa natural evolución. Porque del protestantismo nacen ideológica, cultural y políticamente el liberalismo, el nacionalismo, el nacionalsocialismo y el comunismo en todas sus formas, y el democratismo totalitario. Esto nace de la cultura protestante. Esto es una ruptura con el progreso natural que seguía la civilización europea por efecto constante de la acción de la Iglesia durante siglos. En todo caso,
dice, porque hablábamos del principio del progreso, si existe una fuerza que mueve la historia, esta no procede de la propia historia. O sea, no es como algo que esté dentro de la historia y que actúa como una fuerza del destino, de sus conflictos y su desarrollo necesario. Mientras para Guizot esa providencia se confunde con la revolución es el acto de la providencia, para Balmes el desarrollo de la historia es obra de Dios. Guizot, como Hegel, como Adam Smith, como Marx, como tantos otros, es un naturalista, cree que la fuerza de la naturaleza hace avanzar la historia. A través del instinto, del deseo, de la conciencia, es un historicista y es un determinista. ¿Dónde queda, pues, la libertad, según Guizot? Si es el resultado de un destino, pues es lo que te ha tocado. Entonces, ¿dónde está la elección del hombre para ser libre? Es lo que te ha tocado. Ahora nos ha tocado vivir en una sociedad liberal, gobernada por una minoría, que son la conciencia del pueblo. Ahora nos ha tocado vivir en una sociedad comunista, cuyo partido es la conciencia del pueblo. Y por lo tanto, te ha tocado. ¿Dónde está la libertad? No, es que la libertad es aquello que se ha realizado por la acción de la minoría sobre la mayoría. Por tanto, no hay libertad. Balmes, en el corazón de la racionalidad católica, en cambio, sitúa la historia y la vida de los pueblos y la consideración del verdadero progreso en la dinámica entre providencia divina y libertad humana. Esto es toda la tradición bíblica es esto. Toda la tradición bíblica es esto. Abraham, sal de tu tierra. ¿Sí o no? Abraham sale de su tierra. Moisés, ve a decir esto al faraón. Yo, si no puedo, yo haré que puedas. ¿Quieres o no? Venga, iré. No puedo. Bueno, yo haré que puedas. Ve otra vez y dile al faraón. Y Moisés fue. Di a tu pueblo que esa noche ofrezcan en sacrificio un cordero sin mancha y con la sangre marquen sus puertas para que la mano del ángel que pasará y exterminará a los hijos del faraón y a los primogénitos de Egipto libere a los hijos de Israel. Y el pueblo, con su libertad, creyó en Moisés. Y luego le hizo cruzar el Mar Rojo. Y luego lo llevó a los pies del Sinaí. Y con su libertad creyeron en Moisés. Y con su libertad despreciaron a Moisés y la ley que Dios les dio para formar una alianza con ese pueblo. Y con su libertad recapacitaron de su pecado. Y esto es lo que conduce la historia. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. 3 veces. Porque Pedro, con su libertad y su debilidad, negó a Cristo 3 veces, haciéndose con su libertad el más fanfarrón. Y en cambio, después de la resurrección, Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es la historia? Es el diálogo entre Pedro y Cristo, entre la providencia y la libertad humana. ¿Qué es la vida de cada uno de nosotros? Dios que está aquí como Pepito Grillo detrás de la oreja. Cuento de Pinocho es tan bonito para explicar esto a los niños. Cuento muy bonito esto, Pinocho, para explicar esto. Siempre está diciéndote cuál es el recto camino. Y tú con tu libertad has de acabar entrando por donde Dios te llama. Porque Él conoce el secreto de tu corazón, pero no lo puede hacer sin ti. Y esto que nos sucede a cada uno de nosotros, también sucede en la historia. Por tanto, estamos en la dinámica de las 2 ciudades de San Agustín. Los que aman, el amor es el acto supremo de la libertad, los que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios, constituyen la ciudad del hombre, que es la ciudad del anticristo, que se llama Babilonia, dice San Agustín. Babilonia es la ciudad del anticristo. Y en cambio los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismo son los que constituyen la ciudad de Dios. Ciudades invisibles que viven en la historia mezcladas. Y esta es Jerusalén, que significa visión de paz. Quan anem a Montserrat, ahora que era el Papa a Montserrat, ahí dice Urbs Jerusalem, dicta beata visio pacis, ciudad de Jerusalén, llamada bienaventurada visión de paz. Qué bonito cuando uno llegue a Montserrat que piense en una nación que no es esta en sentido político, sino que piense en la nación de todos los pueblos, que es la Iglesia, representada en esta ciudad de Dios, que es esta bienaventurada ciudad de Jerusalén. Y allí se nos recuerda. Bueno, pues esto son las 2 banderas de San Ignacio. Es, diríamos en la terminología clásica y precristiana, esta tensión entre la virtud y el vicio,
entre el orden que decían los griegos, el cosmos y la hibris, esto que desordena el orden del mundo. Providencia y libertad, esta es la clave del progreso de la historia. Providencia y libertad, providencia y libertad. El pueblo de Israel confía en Yahvé, progresa. El pueblo de Israel, con su libertad, abandona a Yahvé, se hunde en la miseria. Con su libertad vuelve a su corazón la añoranza de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mi lengua se pegue al paladar, se olvidaba tu santo nombre. Con su libertad recuerda, y entonces Dios lo libera del cautiverio de Egipto. Es una cosa extraordinaria. Pues esto es la vida de cada hombre y esto es la vida de los pueblos en la historia. ¿Por qué España y Cataluña se hunden en la miseria? ¿Por qué han abandonado a Dios? Si es que no hay más. Si es que no hay más. Si es que por amor a Dios uno se ama a sí mismo, ama a su prójimo, honra a su padre y a su madre, conserva la vida, comparte los bienes, preserva la seguridad y la vida de los demás. Por amor a Dios, cuando no hay amor a Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando no hay amor a Dios? Amor a sí mismo está el desprecio de Dios. Y esto es lo que hunde a los pueblos, a pesar de la inteligencia artificial, que entonces va a ser usada, como todo, contra el hombre. Como la medicina puede ser usada contra el hombre y tantas cosas. La providencia es lo que sostiene el orden e invita por la razón y la fe a la libertad del hombre para avanzar hacia la perfección. Nunca el orden es opuesto a la libertad del hombre. Nunca el orden es opuesto a la libertad. Nunca. En cambio, en el protestantismo, como el hombre no es libre, es esclavo del pecado, solo hay una forma de redimirlo, que es entregarse a la obediencia ciega a la autoridad, instituida directamente por Dios. Y no hay más. No hay un juicio sobre el poder del poderoso. Se debe acatar toda su voluntad, porque es el designio de la providencia. Y no hay más. De ahí que en toda la tradición católica siempre se pusiera en cuestión que Dios designara directamente a los gobernantes de los pueblos. Esto cuando el rey de Inglaterra, que quería ser absolutista, empezó a decir que él había sido directamente puesto por Dios allí, porque el Parlamento empezaba a decir, oiga, esto no va mucho por aquí. Claro, ya eran protestantes en muchos aspectos, Y entonces San Roberto Belarmino escribe contra el rey de Inglaterra diciendo, oiga, usted es puesto por Dios a través de mediaciones. Y las mediaciones son aquellas que la historia y la tradición de cada pueblo haya establecido para designar quién debe ser el gobernante. Así que si en esta tradición de este pueblo, pues el gobernante es puesto de forma hereditaria, pues esto pues también vale. Y si aquí es puesto por elección, pues también vale, porque hay una mediación. Así que el señor Pedro Sánchez es una autoridad designada por Dios. Directamente, no. Mediatamente, a través de, sí. Por eso no solo responde él, respondemos los electores. Respondemos los electores. Porque es a través nuestro que Dios ha obrado, que ese se ha puesto. No sé si Dios o alguien que ha atentado con seducciones para que votemos a alguien que creemos que nos va a dar aquello que satisface nuestro yo. Yo. Y esto es la ciudad del hombre, que es la ciudad del anticristo. Y así nos va. Nunca el orden, pues, es opuesto a la libertad, al contrario. Sin orden y providencia, toda la realidad es caótica, azarosa y irracional. Así la autoridad de la fe preserva. Esto es una cosa en la que Jaime Balmes insiste. La autoridad de la Iglesia, la autoridad de la fe, la autoridad moral. O sea, viene el Papa a España y la gente que dice que es un referente moral va a decir cosas que la gente tiene en su corazón, que sabe que son verdaderas. Sabe que son verdaderas. Esta es la autoridad de la Iglesia. Pero claro, hoy en día, ¿qué gobierno y qué ley y qué constitución dice que quiere acatar la autoridad y la sabiduría de la Iglesia en un sentido sobrenatural y en un sentido espiritual? Ningún gobierno. Ningún gobierno. La autoridad de la fe preserva. Cuando se dice la vida es sagrada, porque Dios la ha hecho tan bonita y tan magnífica, toda vida es sagrada. Y el que está en peor condición es el débil. Hay que proteger la vida del débil, del no nacido, del pobre, del enfermo, del anciano. Las leyes se someten a este principio. Esto es una acción civilizadora de la Iglesia, como se sostuvo en Europa durante siglos, a pesar de la multitud de pecados, de unos y de otros. Ahora, claro,
Cuando desaparece esta autoridad y desaparece esta fe, la autoridad se confunde con el poder político, entonces lo que está bien y lo que está mal lo determina el orden político, bien sea la voluntad de uno, de una minoría, de un lobby o de un grupo de poder, bien sea la voluntad mayoritaria, cada vez más dominada y penetrada por la acción de los poderes políticos. Nos encontramos pues ante una excelente obra de filosofía de la historia. En palabras, bueno, salto cosas porque tampoco tenemos mucho tiempo. Son las 12, ¿qué hora de acabar? No hay ningún camani aquí. ¿A qué hora de acabar? Bueno, yo puedo seguir un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a la tesis fundamental. Según Guizot, fue el protestantismo el que trajo el espíritu de tolerancia y el triunfo de la racionalidad, cosa esta que es sumamente curiosa, porque según Lutero la razón es prostituta. Dice Guizot que el feudalismo y la teocracia de la Iglesia constituyeron un freno al individualismo. Bueno, son las 12. Rezamos en nuestro corazón el Ángelus y sigo después. Dice Guizot que el feudalismo y la teocracia de la Iglesia, esta gran confusión, ¿no? Considerar que los pueblos católicos son teocráticos. La teocracia de la Iglesia constituyeron un freno al individualismo. El individualismo que es genuinamente luterano. Un freno a la racionalidad y un freno a la tolerancia. En definitiva, a la democracia, tal como la entendía y la entiende el liberalismo. Bueno, creo que no hay que esforzarse mucho para remarcar la intolerancia y sus excesos en los tiempos iniciales de la Reforma y sus frutos revolucionarios. La Revolución Francesa, las guerras de religión, solo por decir algo, en Alemania solo la persecución de brujas. Solo la persecución de brujas. Ya no hablo de la persecución religiosa que se dio después de la Reforma Protestante. Solo en 40 años tuvo más víctimas que la historia de toda la Inquisición en todos los reinos de la monarquía hispánica durante toda su existencia. Pero de esto no se habla. La intolerancia nació naturalmente con la Reforma Protestante, los mártires de Inglaterra, los mártires de los países donde los príncipes protestantes disolvieron la Iglesia, se quedaron con sus bienes y empezaron la persecución sistemática de los católicos, ¿verdad? La intolerancia y los excesos en los tiempos iniciales de la Reforma que superan con creces a los de la Inquisición, tan citada, o los sistemas católicos de gobierno, muchos más tolerantes. Para Balmes, el protestantismo vino a interrumpir la acción regeneradora. No sé si falta otro. Esto era el toque de ángeles, de hecho. Creo que ya está. Está bien, porque aún hay parroquias que mantienen el toque de ángelus. La mayoría ya no las mantienen. Decía que para Balmes, en cambio, el protestantismo lo que vino a hacer es a interrumpir la acción regeneradora y vivificadora del catolicismo en todos los órdenes de la vida humana. Miren, la regeneración y la civilización de toda la América hispana se debe a que no llegó el protestantismo. No llegó. Llegaría el liberalismo en el siglo XIX. Porque estas élites blancas se entregaron a Inglaterra, después de que Inglaterra saqueara toda la riqueza de las tecas y de los bancos de los virreinatos americanos para vender armas a una minoría que luchaba contra la mayoría del pueblo que quería ser y continuaba siendo fiel a España, a pesar de las narrativas que en los nacionalismos peruanos, mexicanos, venezolanos y todo lo que quieran se han manifestado como muy claramente independentistas y muy antiespañoles. Esto es lo que hicieron las élites blancas, liberales, entregadas a Inglaterra, responsables del empobrecimiento de esa América que cuando Humboldt la visitó
a las puertas de las guerras napoleónicas, quedó sorprendido del nivel de alto desarrollo cultural, social, las universidades, las imprentas, el arte, la cultura, el desarrollo social, los hospitales que encontró en América. Siendo protestante, dijo, no he visto en Europa nada semejante de lo que encontró visitando, por ejemplo, México y Lima. Esto fue la obra de una civilización donde la acción de la Iglesia pudo continuar sin ser interrumpida por el protestantismo. Luego, con el liberalismo, entró el protestantismo en América. Y ahí vienen todos los desvaríos y los destrozos sociales que interrumpieron una obra de profunda civilización que España había iniciado en América. Porque España hizo una cosa, que es continuar en el orden de la vida social y política, dando a la Iglesia el peso moral, religioso y espiritual que convenía que la Iglesia tuviera para el bien de las gentes. Y esto nace con Isabel la Católica. A ver si de una vez reconocen que es santa. Porque sin esta mujer, pues América sería completamente otra cosa. Y sería como la América esta de los Estados Unidos, pero naturalmente mucho más empobrecida, porque los Estados Unidos e Inglaterra se enriquecieron a costa de la América hispana, como pretendieron hacer desde prácticamente el siglo XVI. Pues lo que hizo el protestantismo, y esto se explica políticamente por qué pasó el triunfo del protestantismo, por la ambición de los príncipes alemanes, porque si los príncipes no hubieran dado coba a Lutero, no hubiera triunfado el protestantismo, porque al fin y al cabo la historia de la Iglesia está plagada de herejías. Han pasado y todo ha seguido igual, pero esta herejía triunfó. ¿Por qué triunfó? Por un interés político. Porque los príncipes alemanes estaban resentidos, especialmente el más poderoso, el duque de Sajonia, estaba resentido porque quería ser emperador. Y le tocó ser emperador a un tío barbilampiño con 19 años o 20 años, que este tío ¿cómo va a ser emperador? Si es... Pues este salió emperador, entonces el rey de Francia, Francisco I, quedó profundamente resentido toda su vida, y algunos príncipes alemanes, el duque de Sajonia, que era de los más poderosos de Alemania, que también quería ser emperador, quedó profundamente resentido, y entonces cogió a Lutero para hacer la puñeta a Carlos de Habsburgo, que murió en Yuste diciendo, en mala hora, no cogí a Lutero y lo quemé. Esto queda muy mal porque va a quedar grabado, pero es así. Lo dijo Carlos I, es un testimonio histórico. Porque entonces esta herejía se hubiera acabado. Nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de muertos, que es lo que generaron las guerras de religión. Y el proceso civilizador del mundo occidental, no solo de Europa, de todo el mundo occidental, de Inglaterra, de América, hubiera continuado. Hemos de suponer que hubiera sido así. Seguramente es historia ficción, pero hubiera sido de otra forma la historia de la humanidad. Y entonces lo que sucedió es que en todos los órdenes de la vida humana desorientó el espíritu de Europa, lo disipó, transformando sus energías e introduciendo el germen de todos los males que atacan el organismo de la civilización. El catolicismo, en su aspecto humano y histórico, ha sido el motor de la verdadera libertad y del progreso de los pueblos. Yo no me imagino delante del duque de Sajonia, o delante del rey de Alemania, el alcalde de Zalamea, diciendo vida y hacienda al rey has de dar, la honra es patrimonio del alma, el alma solo es de Dios. Cuando el jefe de las iglesias protestantes en cada lugar es el rey, esto es inimaginable que se pueda dar. La posibilidad de la libertad se funda en la autoridad de la verdad, y esta se torna eficaz cuando cristalizan instituciones. Este es un principio muy importante que defiende Balmes. Y es una debilidad del protestantismo. Las ideas triunfan a caballo de instituciones. Si no hay instituciones, no triunfan las ideas, siembran el caos. Hay una institución, Estado comunista, triunfa el comunismo. Si no hubiera un Estado comunista, los comunistas se hubieran matado entre ellos. Si Napoleón no hubiera dado el golpe de 18 de Brumario, acabando con la violencia de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa hubiera sido una violencia interna inacabable. Y ahora voy a decir algo muy poco políticamente correcto. Si Franco no gana la guerra, los republicanos se seguían matando entre ellos, porque Stalin decretó que los comunistas mataran a todos los anarcosindicalistas. Al final es esto. Necesitamos una institución para que una idea cuaje. ¿Cuál es la institución que hizo triunfar la idea cristiana?
la Iglesia Católica. Entonces, decir, religión sí, fe sí, Iglesia no. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Se necesita una institución para que las ideas triunfen. El protestantismo no tiene institución. Lo cual, ¿qué significa? Que va a generar un caos tremendo en su seno. ¿Cuántas sectas, cuántas variaciones doctrinales se han dado en el seno de la Reforma protestante? Infinitas. Y cada uno se puede sentir generador de una nueva iglesia. A veces es muy curioso que pasas por la calle y ves una persiana de estas de metal que debería ser una droguería bajada y un cartelito de plástico puesto ahí con el nombre de una iglesia rarísima que seguramente se inventó un señor que vino de no sé dónde y que debe tener una pequeña comunidad y hacen su lectura de las escrituras según le inspira este señor y algunas ideas que alguien le puede dar. Esto es muy importante, pues esta ha sido la tarea de la Iglesia. Es la institución que ha creado la civilización europea. Los monasterios son instituciones. Las universidades son instituciones. Los hospitales son instituciones. Las bibliotecas son instituciones. Los conventos son instituciones. Institucionalizar el orden de la vida cristiana ha sido lo que ha civilizado Europa. Esto lo vieron los reyes de España, Isabel la Católica, y los que vinieron detrás de él. ¿Qué es lo que iba a hacer? Que la civilización triunfara en América. Que fuera liderada por la Iglesia. ¿Y qué es lo que protegieron los reyes? Eso fundamentalmente. Y luego, había gente que se pasaba. Hicieron leyes para que estos fueran perseguidos y excluidos. Y los que conseguían zafarse de las leyes, bueno, oigan, no me digan que hoy, que tenemos tantas cámaras y tantos sistemas de control, y hay gente que se salta la ley soberanamente. Pero no me digan ustedes que la comunicación entre la península y el continente americano, que duraba semanas en barcos de madera, con mensajes que tardaban en llegar, ¿cómo se podía controlar todo aquello? Oigan, pues lo hicieron bastante bien, porque de aquello surgió una civilización con una entidad muchísimo más clara que la civilización anglosajona al norte del continente americano, con una identidad muchísimo más clara y una tradición más profundamente arraigada. Fíjense, se creó un mundo nuevo, de dos mundos, por la acción institucional de la Iglesia, apoyada por una monarquía católica. En los Estados Unidos se creó, una réplica de Inglaterra, quitándose de encima todos los defectos de Inglaterra que ellos consideraron y cargándose a todas las poblaciones indígenas. Está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que los indígenas no tienen lugar en la nueva nación americana. Esto nunca se le ocurrió pensarlo a los reyes de España. Nunca, al contrario, Isabel la Católica lo primero que dijo, cásense con la gente de allí. Formen un mundo nuevo y una sociedad cristiana. En cambio, los ingleses, ¿cómo colonizaron Australia? Esto que nos han sacado en las películas de Hollywood, que los indios cortaban cabelleras. No, señor. No, señor. El Congreso de Estados Unidos pagaba por indio muerto. Pagaba por indio muerto. Nunca se vio una cosa así en España. Nunca. Y como no podían llevar al indio, llevaban algo que no hiciera mal olor. Entonces cortaban la cabellera. Los indios lo aprendieron de los colonos ingleses y de los colonos americanos. Y entonces cortaban las cabelleras de los blancos como venganza. Cuando los ingleses llegaron a California y entraron en guerra con los apaches hablaban castellano y eran católicos, porque habían sido evangelizados por los franciscanos. Aún existe en California la ruta de las misiones franciscanas. Y ahora los norteamericanos empiezan a reconocer que seguramente deben mucho más a España de lo que ellos creen. Bueno, a España. No sé si un día reconocerán que deben mucho de lo que son a la Iglesia Católica. La peor obra del protestantismo consistió precisamente en atacar el instinto natural del hombre a aceptar el principio de autoridad. Esto que hoy en día queda tan raro, y es que la gente hoy, ha olvidado que el hombre acata la autoridad por instinto natural. Los niños de sus padres, los pequeños de los mayores, los alumnos de sus maestros. Es lo natural. Lo natural es aceptar que hay una autoridad y que confías en ella. Que si te dicen, oiga, usted ha de tomar estas pastillas, pues te lo crees. Porque creer en una autoridad es natural. El principio de igualdad tomado en sentido absoluto es absurdo.
es absurdo. Es un principio revolucionario. En cambio, lo que hace la Iglesia es reconocer que hay un orden natural en la vida humana y que este orden natural se funda en la natural disposición del hombre a reconocer y a confiar en una autoridad de orden superior, porque ves en ella un bien seguro. Y esto es lo que destruyó el protestantismo. Este instinto, que es providencia especial de Dios. Dios ha hecho al hombre dispuesto a acatar una autoridad en confianza. Y esto viene ratificado por la fe y mantenido firmemente por la Iglesia. Se trataría de esta natural inclinación de la razón humana a reconocer y afirmar lo que los griegos llamaban el logos, que hay un principio que rige el orden del mundo, principio rector del orden eterno, omnipotente, omnipresente en lenguaje popular, pues no sé, pagano, la voluntad de los dioses, ¿no? No sé, yo creo que no tenemos mucho más tiempo, ¿no? ¿O sí? No sé, es que podíamos seguir. Yo creo que sí. Sí. ¿Aún? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Se trata pues de la primacía de la realidad sobre las figuraciones y las elucubraciones de la razón subjetiva. La realidad es el ser de las cosas, que es lo que significa la verdad. Tiene fijeza, primacía sobre nuestra subjetividad, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Por eso dice Balmes, no es el protestantismo el que alumbra el principio del libre examen, es decir, de la libertad, sino que es el libre examen el que acaba generando al protestantismo. La idea de que las cosas han de ser como yo quiero, no acatando una autoridad y no aceptando la primacía de la realidad del ser de las cosas sobre lo que yo deseo, sobre mis figuraciones, sobre mis ideas. Protestantismo y esta tendencia convive con la natural inclinación a confiar, acatar una autoridad y un acto de fe racional. Leo alguna cosita que dice Jaime Balmes y así le dejamos hablar más que a mí. Dice así: hay en la historia del espíritu humano un hecho universal y constante, y es su vehemente inclinación a imaginar sistemas. Nos imaginamos sistemas, ¿no? Nos preguntamos, no sé, cuando todos hemos pensado, ¿cómo sería el mundo si lo pudiéramos diseñar? Pues todos imaginamos sistemas, faltaría más. ¿No? Pasión vehemente, prescindiendo completamente de la realidad de las cosas, que ofrezcan tan solo la obra de un ingenio que se ha propuesto apartarse del camino común y abandonarse libremente al impulso de sus propias inspiraciones. Y esto es lo que han sido los grandes ideólogos que luego han querido, mediante la violencia, transformar el mundo, generando un caos y una violencia infinitamente mayor. Lo que en un principio no era más que un pensamiento ingenioso y extravagante, pasa luego a ser un germen del cual nacen vastos cuerpos de doctrina. Y si es ardiente la cabeza donde ha brotado el pensamiento, si está señoreado por un corazón lleno de fuego, el calor provoca la fermentación y ésta el fanatismo, propagador de todos los delirios. Acreciéntase singularmente el peligro cuando el nuevo sistema versa sobre materias religiosas. Es curioso como sobre religión todo el mundo opina, en cambio sobre medicina no. Es curioso, ¿no? Entonces las extravagancias del espíritu alucinado se transforman en inspiraciones del cielo, la fermentación del delirio en una llama divina y la manía de singularizarse en vocación extraordinaria. El orgullo, no pudiendo sufrir oposición, se desboca furioso contra todo lo que encuentra establecido, principio revolucionario, e insultando la autoridad, atacando todas las instituciones, despreciando a las personas, disfraza la más grosera violencia con el manto del celo y encubre la ambición con el nombre del apostolado. Llega quizás a persuadirse profundamente de que son verdaderas sus doctrinas y de que ha oído la palabra del cielo. Desgraciadamente, los hombres son demasiado insensatos para dejarse arrastrar por el primero que se arroje atrevido a cometer la empresa. Pues que la historia y la experiencia harto nos tienen enseñado que para fascinar un gran número de hombres basta una palabra,
y que para formar un partido, por malvado, por extravagante, por ridículo que sea, no se necesita más que levantar una bandera. Curiosa. Curioso. Es psicólogo. Esto es muy psicológico. Esto es conocer muy bien cómo es el hombre. No está haciendo meramente una teoría de la historia. Está diciendo que no hay posible teoría de la historia que no considere cuál es la naturaleza humana. Por eso dice después Balmes, sabiendo que el hombre es así, por efecto del pecado original, la próvida mano del Creador ha depositado en el fondo de nuestra alma un preservativo contra la excesiva volubilidad de nuestro espíritu. Y preservativo tal que sin él se hubiera pulverizado todas las instituciones sociales, o más bien no se hubieran jamás planteado sin él. Las ciencias no hubieran dado jamás un paso. Y si llegase jamás a desaparecer del corazón del hombre, el individuo y la sociedad quedarían sumergidos en el caos. ¿Y cuál es este preservativo que la providencia ha puesto en el corazón del hombre? Dice ahora, hablo de cierta inclinación a deferir a la autoridad, del instinto de fe, digámoslo así. En català es diu, nen, no facis tantes cabòries. Yo tenía un compañero que era filósofo, pero su padre eran pagesos. Y entonces tenía una expresión muy simpática y muy grosera para decir cuando uno hacía esta especie de lucubraciones mentales. Hay un proverbio así como en catalán que diu «Fer més pensaments que cagallons fa una cabra». Se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Entonces venía y te decía, nen, no facis tantas caborias, no des tantas vueltas a la cabeza que te vas a marear. Bueno, este preservativo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, este desarrollo del espíritu de rebeldía ante la realidad, ante la autoridad, es más grave en sociedades más adelantadas. Sociedades más adelantadas, todo el mundo tiene TikTok, todo el mundo cree que lee cosas, que entiende, que se informa por la prensa, ve mil televisiones. La gente cree que sabe mucho más. Y entonces, en tiempos de mayor desarrollo, de sociedades más adelantadas, es cuando este espíritu es mucho más peligroso. Por eso el protestantismo nació poco tiempo después de la difusión de la imprenta. Poco tiempo después de que hubiera habido un gran desarrollo económico, cultural, caída de Constantinopla, toda la sabiduría de Oriente llega a Occidente, intercambio entre los pueblos, recuperación de rutas comerciales, difusión de ideas, aparición de grandes descubrimientos. Estamos en la época de los grandes descubrimientos, un mundo nuevo. Estamos muy engreídos. En este momento es cuando las nuevas ideas tienen mucha más facilidad para difundirse. Parece que esté hablando del mundo de hoy. Consecuencia de la destrucción del principio de autoridad resulta el fanatismo y el indiferentismo. Y es muy curioso que en sociedades contemporáneas de alto desarrollo abunde el fanatismo. En sociedades rurales tradicionales no. Puede abundar la superstición por falta de cultura, pero no el fanatismo. El fanatismo es un fenómeno genuinamente moderno. El fanatismo es moderno. Y él explica por qué. Lo leo y luego veré por qué es más peligroso que el fanatismo el indiferentismo, que es lo que se ha fomentado en las sociedades culturalmente nacidas del protestantismo. Dice así, por doquiera que dirijamos nuestros pasos, encontraremos que las sectas fanáticas nacidas en el seno del protestantismo y originadas en su principio fundamental han dejado impresa una huella de sangre. ¿Y qué decir de los grandes fanatismos ideológicos y políticos? Liberalismo, nacionalismos, nazismo, socialismo, democratismo, ateísmo. Tantos ismos nacidos en el seno de la cultura y la civilización moderna, fruto del protestantismo, han dejado impresa una huella de sangre. Nada pudieron contra el torrente devastador, ni la violencia de carácter de Lutero, ni los furibundos esfuerzos con que se oponía a cuantos enseñaban doctrinas diferentes a las suyas. El primer fanático fue Lutero. A unas impiedades sucedieron presto otras impiedades.
A unas extravagancias, otras extravagancias. A un fanatismo, otro fanatismo, quedando luego la falsa reforma fraccionada en tantas sectas, todas a cual más violentas, cuantas fueron las cabezas que la triste fecundidad de engendrar un sistema reunieron un carácter bastante resuelto para enarbolar la bandera. Injusticia fuera tachar una religión de falsa solo porque en su seno hubiera parecido fanáticos, porque en el seno de la Iglesia Católica también ha habido fanáticos, ¿eh? Esto equivaldría a desecharlas todas, pues no sería dable encontrar una que estuviese exenta de semejante plaga. Fanatismo es una actitud psicológica, no es una necesidad histórica, es una, pero puede haber un postulado ideológico o religioso que lo fomente. No está el mal en que se presenten fanáticos en medio de una religión, sino que en ella los forme, en que los incite al fanatismo o les abra por él anchurosas puertas. Pero peor es la incredulidad y la indiferencia religiosa, que es el resultado más triste de la civilización protestante en el mundo occidental europeo. Tanto disputar sobre religión, tanta muchedumbre y variedad de sectas, tanta animosidad entre los adversarios que figuraban en la arena, debieron por fin disgustar de la religión misma aquellos que no estaban aferrados en el áncora de la autoridad. Y para que la indiferencia pudiera erigirse en sistema, el ateísmo en dogma, la impiedad en moda, solo faltaba un hombre bastante laborioso para recoger, reunir y presentar en cuerpo los infinitos materiales que andaban dispersos en tantas obras, que supiera bañarlos con un tinte filosófico, acomodado al gusto que empezaba a cundir entonces, comunicando al sofisma y a la declamación aquella fisonomía seductora, aquel giro engañoso, aquel brillo deslumbrador que aun en medio de los mayores extravíos se encuentra siempre en las producciones del genio. Falta un hombre que recoja esto. Dice, este hombre se presentó, era Bailey, y el ruido que metió en el mundo su célebre diccionario y el curso que tuvo desde luego manifestaron bien a las claras que el autor había sabido comprender toda la oportunidad del momento. La influencia que tuvo el protestantismo en engendrar y en arraigar en Europa la irreligión, el ateísmo y esa indiferencia fatal que tantos daños acarrea a las sociedades modernas. Frente a esto, la firmeza, la continuidad, la unidad doctrinal y la autoridad de la Iglesia, garante de la razón y de la esperanza por la revelación. Una doctrina que se haya sostenido por espacio de muchos siglos, conservando adictos a ella a sabios de todos los tiempos. Esta es la causa de la conversión de Newman a la fe católica. Estudiando esto, la tradición católica de la Iglesia, inamovible durante siglos, dice esto es la verdadera doctrina. Conservando adictos a ella a sabios de todos los tiempos y países. Sabios, por otra parte, muy discordes en sus opiniones particulares, muy diferentes en costumbres, muy opuestos tal vez en intereses, muy divididos por sus rivalidades. Este fenómeno es nuevo, es único y solo se encuentra en la Iglesia Católica. Decir que la Iglesia ha hecho lo que no han podido hacer jamás ninguna escuela, ningún gobierno, ninguna sociedad, ninguna religión, ¿no es confesar que es más sabia que la humanidad entera? Y esto no prueba que no debe su origen al pensamiento del hombre y que ha bajado del mismo seno del Creador del universo. Bueno, yo creo con esto, por hoy lo dejamos aquí, aunque podíamos decir muchas más cosas y ver cómo Jaime Balmes va recorriendo todos los aspectos que han fundado la civilización occidental, la religión y la moral, la sociedad y la política, la filosofía y la ciencia, las artes y la literatura, como precisamente su gran desarrollo ha sido precisamente en fidelidad a esta tradición de la fe católica. Incluso la cuestión de la tolerancia, de la que Balmes escribe largamente, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, que ha sido una obra de la Iglesia Católica, donde no abolió la Iglesia Católica la esclavitud, oiga, en Inglaterra
Oiga, yo era pequeñito, se abolió la segregación racial en los Estados Unidos, el año 60 y pocos. Y aún hay películas que ponen de manifiesto cómo existe una conciencia de auténtica segregación en los Estados Unidos, donde sigue existiendo series de televisión para negros y series de televisión para blancos. Cosa muy curiosa, muy curiosa. Series para negros ricos, series donde salen negros pobres, series para blancos ricos, blancos pobres, una cosa muy curiosa. Y lamentablemente muchas series que nos llegan de Hispanoamérica, desgraciadamente siguen la misma tendencia, a mostrarnos blancos guapitos ricos que parecen anglosajones, donde no aparecen pues poblaciones autóctonas que tanto reivindican los gobiernos antiespañoles de las nuevas repúblicas americanas, ¿no? Bueno, en fin, aquí lo dejaríamos. Y esto se presta para muchas cosas más. Es una obra a tener en consideración, a tener en nuestra biblioteca el protestantismo, pues esta obra tan importante, junto con pues, el ensayo de Donoso Cortés, especialmente la carta al cardenal Fornari y alguna cosa más. Bueno, muy bien, pues muchas gracias.